Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de Avatar, y para ello me he traído a un nuevo colaborador, un amigo de hace tiempo, pero que es debutante en este nuestro canal, que es además experto en Avatar, nada más y nada menos que es Sully. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Danix. O sea, un placer estar aquí por primera vez en tu casa, así, para una tarde así tranquila de charleo podcastero. Bueno, y sobre todo también, pues bueno, pues también para hablar de un tema para hablar de un tema friki, de un tema que yo domino particularmente bien, que es la saga y el universo de Avatar de James Cameron, ¿sabes? Así que bueno, o sea, pues es como me lo ofreces y a mí bueno, que es el que soy, que bueno, tú me conoces por ser, muchos me conocen por ser un friki de esta saga y de este universo, y entonces digo, pues es que, claro, difícil, o sea, no se puede rechazar una oferta así, ¿sabes? Así para hablar de esto. Y Bueno, pues aquí entonces yo no lo puedo estamos rechazar. muy agradecidos, y además para aprender un poco de tus conocimientos y de tu sabiduría, porque hemos coincidido en otros podcasts con otro contenido friki, por supuesto, en charlas más colectivas, pero también queremos saber un pelín de ti, y de dónde te viene, ¿no? Esa afición por la ciencia ficción, por ese tipo de pelis, de sagas. Sí, claro. Nada, pues bueno, a ver, o sea, es que para empezar, yo, o sea, yo siempre hablo lo mismo, o sea, yo siempre digo lo mismo, que para mí la ciencia ficción prácticamente es mi religión, ¿sabes? O sea, yo consumo de manera muy devota películas, series, novelas, cómics y videojuegos de ciencia ficción. O sea, es básicamente uno de los componentes más importantes de mi vida, por lo menos en lo que se trata en aficiones frikis, y me atrevería a decir, claro, que es mi mayor amor friki. Bueno, o sea, de manera resumida, yo siempre digo que es mi religión prácticamente, o sea, y me podría extender horas explicando por qué, pero no voy a hacer eso. Lo que sí voy a decir es que, bueno, yo siempre digo también que mi amor por la ciencia ficción viene, el punto de partida siempre ha sido Star Wars. O sea, que Star Wars, que siempre se le ha considerado como esa saga que, bueno, que a pesar de que no es per se una saga de ciencia ficción propiamente dicha, por así decirlo, porque no tiene nada de rigor científico en el espacio, o sea, todo hay que decirlo, o sea, y esto lo sabemos bien, o sea, más que ciencia ficción es fantasía espacial y space opera. Pero bueno, al final esos dos conceptos son subgéneros dentro de la ciencia ficción, y de hecho Star Wars revolucionó la ciencia ficción tal y como la conocemos, y muchas sagas y obras de ciencia ficción y muchas películas y franquicias y tal eh, han tenido Star Wars como referencia para la construcción de más universos de space opera, de fantasía espacial y de ciencia ficción espacial. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Y precisamente Avatar de James Cameron es una de esas obras que vienen de esa corriente de obras y de universos bueno, que recogieron los frutos, que han recogido los frutos de la revolución que sembró Star Wars en cuanto a creación de universos y sagas de space opera y de fantasía espacial y de ciencia ficción. Y entonces, pues bueno, o sea, es que yo por Star Wars soy fan de la ciencia ficción, y sobre todo de muchas sagas y obras y franquicias y universos de ciencia ficción y de space opera, y Avatar es una de ellas prácticamente. ¿Y cómo llegó Avatar a tu vida? Pues bueno, o sea, Avatar llegó a mi vida de la manera más curiosa posible.
o sea, el primer tráiler, el primerísimo primer tráiler de la primera Avatar, estamos hablando ya de 2009, o sea, 16 años, ahora mismo este año serán 17, este 2026 serán 17. El primer teaser de la primera Avatar lo vi en una sala de cine virtual dentro de un videojuego, de un simulador social de PlayStation 3, que era PlayStation Home, que había como un cine y en ese cine te podían poner trailers y clips de películas. Y yo el primer tráiler, el primer teaser de Avatar 1 lo vi en esa sala de cine virtual y recuerdo quedarme bastante hipnotizado por las imágenes espectaculares del mundo de Pandora, los Na'vi, las criaturas alienígenas del mundo de Pandora, los vehículos espaciales humanos, los exoesqueletos. La clase de componentes épicos y alucinantes que a mí me ha molado siempre ver en películas de ciencia ficción y de space opera desde que soy fan de Star Wars. O sea, básicamente, pues bueno, o sea, desde que soy fan de Star Wars me hipnotizan muchísimo esa clase de imágenes alucinantes y épicas de naves espaciales y de otros planetas y de criaturas alienígenas y tal. Y el primer tráiler de Avatar 1 me había prometido, me prometía una aventura, otra aventura espacial emocionante, épica y estimulante, como lo fue para mí Star Wars en su momento, bueno, como lo ha sido siempre y sigue siendo hoy en día, ¿no? Y como lo han sido también muchas más obras o sea, muchas más obras épicas de ciencia ficción y space opera que consumía en aquel momento, durante mi adolescencia, estamos hablando, ¿de acuerdo? Durante mi infancia y mi adolescencia, siendo de manera mucho más precisa. Y entonces, pues bueno, pasa que yo me quedé tan impresionado por ese primer tráiler que yo dije, mira, esto me interesa, este es mi rollo, yo quiero ver esto. Y conforme iban sacando más trailers, y más avances y más información sobre la película, eh, que bueno, o sea, yo como un enamorado de la ciencia ficción y de las space opera y de las aventuras espaciales, enamorado del tipo de películas que se me podían asemejar a Star Wars, yo iba muy hypeado porque veía en la película cosas que siempre me han emocionado de la gran mayoría de mis películas favoritas de todos los tiempos, de ciencia ficción, también de no ciencia ficción, tengo que especificar. Eh, lo que siempre me ha emocionado a mí del cine épico de aventuras, heroico y tal, de la ciencia ficción y de otras cosas de las que he sido siempre muy friki, ¿sabes? O sea, también el rollo de las películas de criaturas, o sea, porque a mí me flipan las criaturas en la ciencia ficción y la fantasía. O sea, por ejemplo, también, o sea, ya no solo viendo Star Wars, sino también viendo, por ejemplo, Harry Potter y El Señor de los Anillos, por decirte otros ejemplos, ¿no? Así, luego también a lo mejor películas de dragones como, por ejemplo, Dragonheart, así, bueno, ya me estoy yendo a ejemplos así muy lejanos, o sea, ya me estoy yendo a muchísimos ejemplos. Jurassic Park también, por ejemplo, o sea, tengo que decirlo también. Y sobre todo también la promesa que hacía de un universo completamente nuevo que con unas posibilidades muy interesantes, un universo espacial y de space opera con muchas posibilidades así de ofrecer algo tremendamente épico y espectacular en pantalla como lo que en su momento lo que siempre me ha ofrecido Star Wars, lo que en su momento me ofrecía Star Wars y siempre me ha ofrecido Star Wars. Eh, y bueno, iba completamente hypeadísimo. Era la película que más esperaba en 2009, la película que más ganas tenía de ver en 2009. Y bueno, llegamos a diciembre de 2009, que es que es el mes en el que se estrenó la película.
Y más allá todavía de quedarme totalmente alucinado e impresionado por el universo y por la cantidad de cosas espectaculares que hay, que poblaban ese nuevo universo que James Cameron me estaba presentando en la primera Avatar y luego también la espectacularidad visual y todo eso, a mí la película me llegó mucho al corazón. Me llegó al alma y al corazón, me emocionó, me flipó, me estimuló, o sea, me llenó de júbilo, de euforia, me llenó de tristeza, o sea, es decir, me llegó absolutamente por todo. O sea, desde la historia, los Es personajes, decir, el que si lore, el universo. ya estabas dentro de inicio, o sea, incluso de antes, cuando ya la viste dijiste, o sea, he Sí, acertado al 100%. Estoy sí, dentrísimo y sí, esto, sí. ojalá haya 80 como ellas. Ya. Sí, bueno, es que más allá de decir que estaba dentrísimo, o sea, estaba obsesionado, ¿sabes? O sea, se volvió mi nueva obsesión del momento. Ya, fíjate que ya tenía unas cuantas obsesiones en aquella época cuando era niño y adolescente, pero como que fue la obsesión más bestia que tuve de pronto, ¿sabes? Así cuando llegó y se convirtió en el fenómeno en el que se convirtió allí en diciembre de 2009. Eh, Obsesión en plan, quiero coleccionarlo todo de esta peli. O sea, si sacan todo tipo de merchant, de figuras, de libros y tal, lo quiero todo. Y además es que la película estaba que yo, incluso pirata, no paraba de verla en bucle, ¿sabes? Y estaba también como loco por pillármela ahí en DVD y en Blu-ray. Eh, estaba como loco básicamente por la peli, un nivel de locura increíble. O sea, no podía pensar no podía pensar en otra cosa. Era por decirlo, o sea, era una peli que desató mi mayor locura friki en aquel momento prácticamente. Y entonces, Pero y por desde entonces, encima pues de bueno, otras que hemos hablado, o sea, y que has mencionado, o sea, un amor a primera vista y decir in love forever. pues a ver, o sea, es que, a ver, yo he tenido siempre mucha locura, ¿sabes? O sea, yo he tenido siempre mucha locura por otras franquicias, así como Star Wars, y siempre las sigo teniendo, pero bueno, sí que es verdad que a mí me generó un nivel de obsesión que yo me sentí como más vinculado, ¿sabes? O sea, a esta película que a otra cosa, y bueno, como yo me esforcé lo mío por buscar otras maneras de consumir más y disfrutar más de esta película y de este universo que se me había presentado así de pronto a lo bestia y que se había ganado mi corazón por completo, pues bueno, o sea, también al final yo hice lo mío para ganarme como cierta fama de ser ya no solo un pedazo fricazo de esta peli, de este universo, sino quizás, pues, si no el mayor, uno de los mayores prácticamente. O sea, y esa es la fama que tengo prácticamente en todos mis entornos sociales, ¿sabes? En mi casa, entre mi familia, mis amigos, en mis círculos sociales frikis en internet, Claro, en mis redes hasta el sociales. punto O que has sea, adoptado el nombre del así. protagonista como tu nick propio. Exactamente, sí, básicamente, por supuesto. O sea, yo básicamente, o sea, como otros frikis que yo he conocido, ¿de acuerdo? Otros compañeros frikis que yo tengo, o sea, que por ejemplo, dentro del fandom de Star Wars, o sea, dentro de los amigos que tengo en el fandom español de Star Wars, igual que ellos han adoptado elementos de Star Wars, los han adoptado para los nombres de sus canales y de sus perfiles en redes sociales, pues bueno, pues yo he adoptado el apellido de Jake Sully, del protagonista de Avatar, dentro de mi nick, bueno, por crear un nick friki, o sea, eso seguido del apellido del comandante Shepard, que bueno, si Avatar es mi película favorita de todos los tiempos, Mass Effect
o sea, es mi saga de videojuegos favorita de todos los tiempos, ¿de acuerdo? O sea, Ujú. peli y saga así por separar medios diferentes, y por eso yo he adoptado el nombre de Steven Sully Shepard prácticamente. Totalmente. Redes sin internet. Mm, También yo creo que uno de los principales éxitos de Avatar, porque siempre se ha comentado que o sea, quizás su punto débil sea el guión, que tiene un guión bastante simple. La gente erudita del cine es de los que le acusan, pero su punto fuerte es todo el tema visual, todo el tema de modelado 3D, o sea, eso es indudable. Y para mí también será siempre la mejor película que haya visto nunca en cine en 3D. O sea, vino acompañada Sí, con una revolución digital y técnica en los cines de, vamos a hablar de España, porque es lo que conocemos, de que sí, quizás cuando yo he visto otras películas en 3D, siempre digo, pero no son tan buenas como Avatar. El 3D. O sea, el 3D claro, estaba hecho a sí. medida para esa película y por eso quizás también Ujú. vaya acompañando de un preciosismo visual brutal. O sea, yo me acuerdo de estirar la mano así y de tocar esos granos como de polen, ¿no? De agua y demás, que parecía que te venían hacia ti, los vuelos de los Vinci también, que parecía que estabas tú volando con ello y demás. O sea, que no se ha vuelto a ver, Sí, yo personalmente no lo he vuelto a ver en una sala de cine. Y para mí, el, ya, lo chula y lo bonita que es la película viene acompañada de esa ujú, mejora técnica. ¿Tú esa mejora técnica sí. ya la habías experimentado antes, como has mencionado, que venías del mundo del videojuego y demás, o también te sorprendió como a mí? Pues es que yo creo que a mí, creo que a mí sí que me pilló totalmente por sorpresa, y mira que yo estaba ya acostumbrado a ver, a- ya estaba acostumbrado a las revoluciones tecnológicas en cuanto a efectos especiales, como por ejemplo en Star Wars, valga la redundancia, y en Jurassic Park. O sea, o sea, yo ya estaba acostumbrado a ver cosas visualmente espectaculares, así, bueno, o sea, creo que se puede decir que a mí siempre me han fascinado las películas visualmente espectaculares, prácticamente. Si me gustan, si me flipan las pelis de ciencia ficción y de superhéroes, así la gran mayoría destacan por un apartado visual increíble, ¿sabes? Así, pues bueno, o sea, voy un poco con la costumbre, pero sí que es verdad, sí que es verdad que la primera Avatar, sí que tengo que decir que no se parecía absolutamente nada que hubiera visto con anterioridad. O sea, es decir, creo que o sea, no me refiero a la cantidad de cosas digitales que podía haber allí, porque bueno, o sea, las precuelas también tenían muchas cosas digitales, y ya habían demostrado que se podían crear mundos muy chulos con mucho detalle, con efectos digitales, pero la primera Avatar tenía una calidad, una evolución en la calidad visual de los efectos generados por ordenador, que creo que ninguna película tenía en ese momento. Yo creo que realmente fue el salto evolutivo, el punto, o sea, el punto y seguido de la revolución tecnológica, o sea, de lo que se podía hacer con el CGI en el cine, y una revolución tecnológica de la que se han aprovechado también más adelante otras películas, más adelante, así que además incluso han trabajado con Weta, la compañía de efectos especiales que ha trabajado en toda la saga Avatar hasta la fecha, como por ejemplo la saga moderna del Planeta de los Simios. O sea, que yo creo que es el mejor ejemplo de una saga heredera de Avatar en cuanto a lo visual. Y bueno, sí que quería decir, bueno, a ver, sin desmerecer tampoco lo que supuso El Señor de los Anillos con el personaje de Gollum, de Andy Serkis, que que realmente ese fue el motivo por el que Cameron
se animó a hacer una película como la primera Avatar, que, o sea, realmente Cameron había escrito el guión de la primera Avatar en los años 90 y tenía claro que iba a ser su siguiente película después de Titanic y de hecho tenía previsto realizarla y estrenarla poco tiempo después de Titanic, o sea, no muy lejos de Titanic, pero la tecnología y los efectos especiales no estaban a la altura en aquel momento de la visión de la visión tremendamente épica, inusualmente épica y grandilocuente que tenía en mente Cameron para construir el universo que tenía en su cabeza en ese guión. O sea, en ese guión ya tenía en la cabeza toda la espectacularidad que vemos en el mundo de Pandora en esta película y en las siguientes. Pero tuvo que esperar unos cuantos años hasta bien entrado por lo menos 2005, cuando ya la tecnología avanzó lo suficiente para poder llegar a poder hacer posible las visiones que Cameron tenía para poder hacer realidad Avatar 1 prácticamente, y uno de esos detonantes fue el personaje de Gollum. Pues dicho queda. Eh, Pandora. Pandora es un planeta precioso, o sea, le ha hecho bonito el mamón de Cameron. Sí. Eh, Porque fíjate, vamos a intentar no hacer muchos spoilers, pero Mm, quizás en esta última película es cuando hemos empezado a ver un Pandora feo. Y me refiero a la nueva tribu que nos han presentado, pero todo lo demás es no, precioso. O sea, tenemos sí, toda la zona del bosque, toda la zona ahora de la sí, segunda con el agua, con el manglar y demás. Em, sí. y leí hace poco, y quería comentarlo contigo, que había habido personas que Ujú, habían tenido que ir al psicólogo porque no asumían que Pandora era un planeta o un lugar al cual nunca podían ir. O sea, que era un planeta inventado, que era un planeta de fantasía. Y no lo asumían. Quizás ya, lo más ya, parecido esté en los parques Disney, pero claro, que han hecho un trabajo espectacular recreando Pandora, pero encontrarte a un sí. niño, con todos mis respetos, con las orejitas de Mickey, pues le rompe un poco la fantasía a la historia, ¿no? Ya. Eh, ¿Tú Mm. cómo opinas la concepción de Pandora como planeta? Pues bueno, a ver, o sea, es que, o sea, fíjate que yo creo que puedo entender a la gente, de acuerdo, que dice que sentía esa depresión por no poder vivir en Pandora porque es real, porque es real, ¿sabes? A ver, yo realmente, o sea, el mundo de Pandora es que lo veo de dos formas prácticamente. Yo lo veo, por ejemplo, desde la fascinación friki por el hecho de que, un poco lo que te decía antes, o sea, una de las cosas que a mí más me fascinan de la primera Avatar y de sus secuelas, o sea, de esta franquicia, de este universo de Avatar de James Cameron, es que es un universo nuevo, planteado desde cero. O sea, no es una entrega de otra saga, no son entregas de otra saga, de otra saga que ha podido tener mucho más recorrido con anterioridad. Es una saga nueva y por lo tanto es un universo nuevo con muchos detalles que ofrecen muchísimas posibilidades para explorar a fondo y descubrir cosas nuevas de este mundo, bueno, y sobre todo también oportunidades para fliparlo duro. O sea, a mí me parece un universo muy completo que combina
que combina en un mix muy chulo cosas que molan de la ciencia ficción y de la fantasía. Pues hablemos de elementos de ciencia ficción, las naves espaciales de los humanos, los robots, la tecnología futurista, las armas futuristas. Mezclado los componentes alienígenas del mundo de Pandora, ese mix que también hacen con los avatares que tienen una parte alienígena y también la parte tecnológica humana. Y luego la parte más fantástica, los Navi, un poblado indígena donde con una profunda conexión con la naturaleza, que hay bueno, con un mundo de Pandora repleto de una flora exuberante y de unas criaturas alucinantes, como totalmente, como te digo, de fantasía. O sea, es como un mix muy, muy completo y coherente de un universo que complementa de manera muy chula y coherente elementos chulos de ciencia ficción y de fantasía que pueden flipar a cualquier friki, como es mi caso prácticamente, y por lo Claro. menos friki de ciertos tipos de pelis y de obras de sagas que les suelen morar a los frikis como yo, ¿no? Así, o al menos a ciertos tipos de frikis como yo. Y Pero que ahora es tiene cuando yo hablo también, del término. tiene también un alto Sí, componente ecologista, porque te ponen un sí, Pandora tan bonito y tan, pues eso, donde la naturaleza está tan presente, en contraposición sí, a una hipotética Tierra que no recuerdo sí, si en la primera película se llegó a ver, pero que está prácticamente mm, destruida, que está prácticamente devastada, sí, que contrarresta sí, pues sí. un poco Y es la un. belleza y la preciosidad que tiene Pandora, Sí, y también eso sí, se demuestra en la ciudad de los humanos, ¿no? mm, Que hemos visto también cómo se ha ido desarrollando dentro de Pandora, que mm, está llena de oscuridad, que está llena de tecnología o de contaminación, sí, y eso sirve muy bien en contraposición, que sí, obviamente ha habido muchas comparaciones con muchísimas películas, y la primera y con otras historias que había anteriormente, y la primera que se me viene a la cabeza es justamente Pocahontas. O sea, ya. Pocahontas es ese Ah, John bueno, eso ya Smith lo sé. que viene, que viene de otro lugar y que no entiende, pues, cómo los nativos que vivían en aquellas tierras, pues valoraban tanto su conexión con la naturaleza. Y tiene que ser la propia Ya, Pocahontas la que le dice o le enseña por las maravillas de esa tierra, de conectarse con la naturaleza y demás, que es exactamente lo mismo que pasa con Jake Sully y con, ya. ¿cómo se llamaba su Ah, futura mejor? La Naikiri o algo así. mm, Neytiri, sí. Neytiri, Neytiri. A ver, es que yo tengo que decir que sí y no, ¿sabes? O sea, porque, a ver, tiene parte de Pocahontas, pero también te diría que tiene más parte de Bailando con Lobos, o sea, porque John Smith no aprendía la cultura de los indios, o sea, John Smith solo aprendía a respetar la naturaleza, pero no se convertía en uno de los indios, o sea, eso lo hacía Kevin Costner en Bailando con Lobos, ¿sabes? O sea, y es un poco más el estilo, pero es un poco más, es un poco más por ese estilo. Bueno, también te podría decir otras pelis de más así, como por ejemplo, así, bueno, también podríamos decir Atlantis, el Imperio Perdido de Disney, ¿sabes? Así, que también tenía un rollo parecido, ¿no? También podríamos irnos, por ejemplo, a Stargate, que está, bueno, Stargate, una peli mítica de los 90, ¿sabes? De Roland Emmerich, que también tenía un poco rollo de contacto con una cultura así menos avanzada, así, que bueno, luego estaba el tema de Ra, ¿no? Y tal, así, pero bueno, es que, a ver, a mí la gente suele hacer esas comparaciones como si fuera algo negativo y a mí no me lo parece en No, a absoluto. mí O tampoco, sea, ¿eh? es Me más, parece es que, incluso bonito o sea, que a haya ver, es que como aparte es bonito porque referencias a la historia del cine o a la sí, propia historia de la humanidad. sí, sí, cine clásico y a muchos temas, ¿sabes? O sea, pero es que también, a ver,
yo diría que Avatar prácticamente hace las mismas cosas que hacen la gran mayoría que han hecho una gran mayoría de franquicias y de sagas y de películas de ciencia ficción y de fantasía que han tenido también se han fijado también en otras películas y obras e historias y las han utilizado para construir su propio universo, su propio lore y su propia mitología. Star Wars también lo hizo en su momento con las películas de Akira Kurosawa, las películas de la Segunda Guerra Mundial, eh, y luego, y también con lo del mito de Joseph Campbell, o sea, con el libro de Joseph Campbell del viaje del héroe, o sea, la filosofía del viaje del héroe de Joseph Campbell. Y te podría también decir muchísimos más ejemplos, o sea, pero o sea, yo es que también opino yo opino una cosa que es ¿qué importa, de acuerdo, si una historia es más simple o más familiar, o que sea pues más compleja, o que sea más compleja o más original, siempre y cuando esté bien contada y con alma, corazón y emoción? Porque al final eso, a mí eso es lo que me gustó, a mí eso es lo que me gustó de la primera Avatar y lo que me gusta de la saga en general. O sea, es una historia simple y familiar, pero bien contada, con alma, corazón y emoción, en la que la historia me importa, los personajes me importan, me preocupo por ellos. O sea, yo, por ejemplo, o sea, yo yo empatizo tanto con los Na'vi en la primera Avatar que yo sufro cuando destruyen su árbol madre, y luego también, pues bueno, pasó mucha tensión en la batalla final, en la batalla final de la primera Avatar, que de hecho es una de las batallas es una de las batallas más épicas que yo he visto nunca en el cine, y las secuelas tampoco se quedan cortas con el tema de las batallas finales. O sea, en fin, son muchas cosas que yo creo que están muy bien narradas y muy bien construidas, y yo creo que no se le da suficiente crédito al cuidado con el que la primera Avatar está narrada. Que también te digo, yo creo que hoy en día ha cambiado un poco la percepción respecto a eso, y creo que se ha revalorizado la primera Avatar en ese respecto, ¿no? Así porque, claro, luego han aparecido las secuelas que han llevado la historia y los personajes por otro camino, ¿sabes? Así, o sea, se ha expandido el universo y la franquicia, y bueno, pues ya no se ve la primera Avatar de la misma forma que como se veía en su momento cuando se llegó. Y de hecho, creo que de hecho ha ido un poco para mejor en ese respecto. Y entonces, pues bueno, eso es lo que yo opino. Bueno, volviendo un poco a lo que pretendía hablar de la segunda parte, porque también esto tiene que ver con cómo me emocionó a mí la película en su momento, cómo me llegó a mí. Estábamos hablando del mundo de Pandora, así que yo lo veía de dos formas, y ahora es cuando yo lo veo de la segunda forma. O sea, Pandora básicamente, claro, se describe como un paraíso, como un Edén, o sea, como si fuera una metáfora, como si fuera una metáfora del Edén, del paraíso, del cielo, al que, pues bueno, pues los creyentes en religión, ¿sabes? O sea, creen así, que vamos a ir cuando morimos, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Así una metáfora del paraíso sin ir más lejos. La clase de mundo en el que queríamos estar, donde todo es bondad, belleza, paz y armonía y cosas bonitas, y donde no hay preocupaciones, ni maldad, ni tristeza, porque claro, como en el mundo de Pandora todo está en un perfecto equilibrio, y todo está en un sentimiento perfecto, en un estado perfecto de paz y de armonía, que no se conciben los problemas allí. ¿Cómo? Pues claro, se conciben los problemas en la Tierra, que bueno, pues en la Tierra tenemos muchos problemas, que si el hambre, las guerras, las cosas malas de la humanidad, así, el sentimiento de crispación y todo eso, o sea, los defectos humanos que vemos que son causa de muchos otros problemas en la Tierra. Y entonces,
Y entonces, claro, la gente necesita evadirse, ¿no? O sea, muchas veces se está intentando buscar ejemplos de evadirse, que bueno, la, propia ficción les sirve de evasión de los problemas del mundo real y bueno, buscan, les ilusiona la idea de buscar un mundo que les sirva de un mundo alternativo que les sirva de mundo real, que les sirva de evasión del mundo real. Y entonces Pandora es un ejemplo perfecto, un espejo perfecto de un mundo de evasión en el que al que la gente querría huir de los problemas del mundo real. Y eso yo en su momento también lo sentí mucho. O sea porque Bueno, yo creo, pero porque yo... dices que es un Sí, poco similar al paraíso, pero cuidado, que es un mundo extremadamente peligroso, sí, que ahora mismo sí, ningún humano, no sé yo si sobreviviría allí tal como ya, lo estamos concebidos, sí, simplemente sí, por los peligros de la propia naturaleza, desde ya, animales salvajes ya, hasta la mera supervivencia. O sea, sí, cualquier videojuego survival nos ha sí, enseñado que en la época inicial hay una curva de dificultad enorme sí, para sí, sobrevivir. no, sí, ahí sí que... Sí, ahí sí que te doy la razón. O sea, realmente es una cuestión paradójica, porque la gente tiene la idea de que Pandora es un mundo perfecto, pero está lejos de la perfección. O sea, porque tiene una parte buena, pero también tiene una parte mala, y es que es la naturaleza en sí misma, y es un mundo, y es un mundo que también tiene su agresividad. O sea, hay muchas criaturas agresivas. Los humanos no pueden respirar el aire de Pandora sin una máscara. Y bueno, también los propios Navi, que son muy fieros para defender su hogar, o sea, realmente tiene esos claros y esos oscuros, ¿no? Así la gente solo piensa en los claros, pero se olvida de los oscuros. Yo no, porque como fan conocedor de la historia y el lore de esta franquicia y de este universo, pues yo sé que tiene también sus dificultades, básicamente. Y creo que también creo que eso también lo consiguen explorar cada vez muy bien las secuelas y luego también los numerosos productos nuevos que han salido de esta franquicia, como el videojuego de Frontiers of Pandora y como los cómics. Y bueno, yéndome sobre todo a las secuelas, porque por ejemplo, las secuelas sí que es verdad que cada vez nos están mostrando cada vez más caras del mundo de Pandora y especialmente en la tercera, una de las cosas más atractivas de la tercera película de Fuego y Ceniza es que nos muestran a unos Navi que son cualquier cosa menos buenos. O sea, Correcto, sí, sí. en las dos primeras películas teníamos ejemplos de clanes Navi buenos, o sea, de clanes Navi heroicos, y en la tercera tenemos por primera vez un ejemplo de un clan Navi malvado, villano, que no cree en la belleza, ni en la paz, ni en la armonía de Pandora, y que al igual que los humanos quiere destruirlo todo. Estamos hablando, por supuesto, del clan de la ceniza. Y entonces, eso aparte de que a mí me parece... O sea, eso aparte de que a mí me parece una manera muy atractiva de hacer mucho más grande todavía el lore y el universo de esta franquicia, pues bueno, pues también, o sea, es una manera muy interesante de ofrecer una contraposición a lo que ha sido siempre la filosofía de este universo, ¿sabes? ¿No? Así, luego también, si puede servir un poco para contrarrestar un poco ese sentimiento de depresión por no vivir en Pandora, es, Total. vamos, o sea, yo creo que yo puedo aceptar que la gente quiera vivir en Pandora ahora mismo para vivir aventuras, no para ser feliz, porque difícilmente podría ser feliz sobre todo también con el clan de la ceniza. ¿Me explico? Y que no está bien estigmatizar tanto a los humanos, que al igual que hay humanos buenos y humanos malos, también hay navis buenos y navis malos. Porque Exacto, aunque sí. habíamos Es visto que algunas eso... cositas con la primera tribu del hermano de la prota, que era así como un poco quisquilloso, los padres que tampoco terminaban de ver a Jake, no sé qué, pues eran cosas como más Mm, mundanas. Ahora nos han presentado mm, a una tribu nueva que además, yo en el primer momento, cuando veo, por así decirlo, no a la protagonista o sea, a la bruja, ¿no? A la líder, pero el resto mm, de miembros de esa tribu me recuerdan más a homínidos o a minigolums, o sea, carentes mm, incluso
de intelecto o de empatía, y que evidentemente les flipa el fuego porque han sido, su cultura es esa, y además tienen un rechazo brutal a Aiwa, a la madre naturaleza, y está muy bien justificado. O sea, cuando vino un supuesto sí, volcán, que obviamente la naturaleza también sí, tiene esas cosas, piden sí, ayuda a Aiwa, Aiwa no puede parar el volcán, obviamente, y entonces dice, si tú no me has ayudado, ahora voy a ir contra ti. En vez de horrorizarme por todo lo que ha ocasionado el volcán, abrazo el fuego, abrazo el volcán, y quiero que todo Pandora pues esté devastado, porque ya que me has quitado mi casa, o no es que me has quitado mi casa, o sea, son los que han sabido adaptarse a esa catástrofe, pues quieren que todo el planeta sea así, y dicen, pues mira, ahora han venido estos de la Tierra que invocan rayos, que me parece muy, muy curioso y muy simpático, ¿no? Como a un fusil de sí, asalto le llaman el hacedor de rayos o algo así, no, sí, o de entre truenos. tormentas. Pues Sí, que, y se vuelven loquísimos por el fuego. O sea, es que hasta un carácter casi de fetiche, de que ven llamas y se ponen a 100, cosa que era sí, totalmente opuesto a las tribus que sí. conocíamos anteriormente. Exacto, sí, sí, sí. A ver, o sea, y eso que realmente ya desde la primera también jugaba, o sea, era interesante cómo también jugaban con la dualidad moral de algunos personajes, como por ejemplo así, ya en la primera que también veíamos humanos que estaban resentidos con las actuaciones de los humanos en la primera, así, y entonces, pues bueno, o sea, luego ese concepto ese concepto de la dualidad moral entre individuos de las dos especies lo van llevando al siguiente nivel. O sea, por ejemplo, en la segunda, eh, veíamos, por ejemplo, el regreso del coronel Quaritch, el villano de la primera película, así que en la segunda vemos que vuelve, o sea, bueno, o sea, ¿Cuántas vidas tiene este esa, coronel? Es que también es el sí, inmortal, sí, casi. bueno, regresa como un avatar, o sea, que bueno, que también cuando muchos teorizamos, cuando se anunció que este hombre iba a regresar, porque el anuncio de este hombre, el regreso de este hombre se anunció muchísimos años antes de que empezaran a rodar la segunda película, ¿sabes? Y entonces muchos fans teorizamos con cómo podría volver, y a ver, la teoría más sonada era que volviera azul, básicamente, y se cumplió. Pero eso, o sea, vuelve como un avatar armado hasta los dientes con camuflaje y con lealtad a la humanidad, a la corporación humana malvada. Pero quizás lo más atractivo es que no es un avatar que lo conduce el coronel Quaritch, que vuelve a la vida clonado como humano, sino que él vuelve como un avatar independiente y autónomo al que le han implantado los recuerdos del coronel muerto en la batalla final de la primera Avatar. O sea, lo cual es una manera bastante atractiva y fresca también, ¿sabes?, de justificar ese regreso. Pues bueno, al final, pues eso, avatares aliados o sea, avatares, soldados avatares aliados, o sea, que trabajan para los humanos, casi como se esperaba lo que pretendía hacer Jake Sully y el resto de los avatares, pero que como se fueron a aliarse con los Navi, pues bueno, pues no pasó, básicamente. Y luego en la segunda también, el personaje de Spider, el niño humano que nació en Pandora, el Spider, que es, o sea, sí, Spider, un niño humano que nació en Pandora y que va desnudo, pintado como si fuera un Navi y que quiere ser un Navi, también es una forma de mostrar como esa dualidad moral, ¿no? Así entre personajes de diferentes especies. Y ahora en esta tercera película tenemos el ejemplo del clan de la ceniza, que bueno, es un clan Navi malvado que va en contra de las creencias más benevolentes y pacíficas del resto de clanes Navi. Pero bueno, tanto la bruja del clan de la ceniza como este Sí, coronel, yo creo que todos estamos esperando que se marquen un Vegeta. un Vegeta. Yo ya lo he bautizado así. No sé si alguien más, pero se van a marcar un Vegeta en la próxima película o en la siguiente, 100%.
Ah, pero si es que realmente hay escenas en las que ya se marcan un Vegeta, ¿sabes? Así, lo que pasa es que a lo mejor, o sea, es demasiado sutil, ¿sabes? Así, pero yo, que me he visto la película ya 4 veces, o sea, yo cada película de Avatar, de acuerdo, la he visto por lo menos una media de 4 veces en el cine. O sea, luego ya, si hablamos de las veces que la he visto en casa, así en Blu-ray o en DVD, ¿sabes? Así, pues ya ahí ya no tengo, o sea, he perdido la cuenta, ¿vale? O sea, muchas veces básicamente. Pero, o sea, yo de las 4 veces que he visto esta tercera película, o sea, sí que puedo asegurar que sí que puedo asegurar que ha habido lío entre estos dos, ¿eh? O sea, así que, o sea, quien avisa no es traidor. Bueno, pero ha Pero habido bueno, también jodido, así. un poco Isla de las Tentaciones, ha habido de todo ahí. Ya, 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 sí. Sí, no, sí, claro, sí, por supuesto. Siempre podemos esperar más todavía en las siguientes. Has mencionado antes al personaje de Spider. A mí en esta tercera Mm, película me ha ganado. O sea, en la sí, segunda película sí que es verdad que está un poco en segundo plano. En esta se roba el protagonismo brutal. sí, sí. Igual que los otros están a punto de marcarse un Vegeta, aquí Jake Sully está a punto de marcarse un Abraham, ¿no? Ujú. Pero, Ah, pero me mola que Spider no haya dudado ni un segundo de qué lado está. ya, En el barco sí, de qué está. Porque sí. tiene muchas opciones para ser un superviviente nato y arrimarse al sol que más calienta, pero él tiene muy Ujú. claras sus lealtades, incluso las tiene más claras que el propio Jake Sully, yo creo. Que tiene un momento ahí de Fíjate, debilidad y, y sobre sí, todo yo creo que le sujeta muy bien y está muy bien construido la relación con sus hermanos, que en todo momento le sí, tratan como un hermano, aunque evidentemente no es un hermano de sangre, ya, y todos sus hermanos le han tratado siempre como uno más y él a sus hermanos ujú, igual. Luego, evidentemente, sí, hay un tonteo, tontorrón, porque por mucho que sean hermanos, no son de sangre y puede haberlo, con la hija de... Ay, que no me acuerdo cómo se llama. con Kiri, Con Kiri, Kiri, exactamente. la hija, Pero sí, eso también entra un poco en el tema cine y en el tema, pues, que tiene que haber, hay un poco de tonteo, un poco de tal, que no me ah, cabe la menor sí. duda que en próximas ediciones, en próximas pelis lo van a explorar mucho más. Sí, sí, sí. Bueno, es que yo no te diría realmente que son hermanos, ¿sabes? O sea, realmente son amigos. Lo que pasa es que sí es verdad que en esta tercera película como que se enfatiza mucho más en el esfuerzo de Jake Sully por adoptar a Spider como un hijo suyo más. O sea, porque claro, como Spider está en ese duelo consigo mismo entre si seguir siendo fiel a su padre biológico así, bueno, que es bueno, no sé, o sea, a ver, no es tampoco un spoiler, ¿sabes? O sea, porque si habéis visto la segunda película, ya lo sabéis. O sea, que es el hijo del coronel Quaritch. Se sabe desde la segunda película, ¿de acuerdo? O sea, no hay ninguna sorpresa, no nos desvela nada nuevo ahí la tercera película. Eh, que bueno, sí, que se debate entre seguir fiel a su padre biológico y ser fiel a su padre adoptivo, o sea, y cada uno, pues bueno, le va demostrando a una manera de otra razones por las que debería tener más lealtad a uno o a otro, aunque bueno, siempre se acaba inclinando más por el lado de Jake, obviamente. Y bueno, sí, o sea, eso todavía tiene recorrido, porque si bien es cierto que como Cameron tenía previsto hacer una saga de hasta 5 películas, bueno, o lo que es más bien que a la hora de hacer las secuelas de Avatar tenía un plan para hacer hasta 4 secuelas y ha desarrollado una mega narrativa que aunque sea autoconclusiva en determinados puntos, o sea, cada película sea autoconclusiva en ciertos determinados puntos, eh, va dejando melones o sea, que ofrecen la oportunidad o sea, va dejando melones abiertos
para que se sigan explorando y desarrollando más en las siguientes. O sea, es decir, la tercera película cierra la mayoría de los melones que dejó abiertos la segunda película. Es más, es lo que decía Cameron, que esta tercera película era la culminación de un primer arco argumental comprendido entre la primera y la tercera y entre la segunda y la tercera. Eh, y la 4 y la 5, que son las dos siguientes que todavía están o sea, que todavía están por llegar, todavía además las tienen que hacer todavía, y todavía tienen que darles luz verde para poder hacerse. Eh, Serán otro arco argumental diferente, o sea, nuevo y diferente, que igualmente, o sea, estará intrínsecamente vinculado y conectado y seguirá siendo una extensión de las tres primeras películas, pero será una historia diferente a la que se contó o sea, seguirá explorando melones abiertos dejados por las anteriores películas, pero será una historia diferente. Yo lo que había escuchado es que todavía tienen que cerrar un poco pues todas los arcos abiertos de la familia Sully, y que sí que querían explorar pues como otras historias al margen de la familia Sully, o sea, centrada en el universo Avatar, pero con nuevas historias, nuevos personajes, etcétera, etcétera. Yo creo que quedan por lo menos 2 pelis para explorar esto que hablamos de la familia Sully, Sí. pero habrá que verlo. Y para mí sí que es importante las relaciones de familia que se dan ahí. O sea, porque es una familia que se ha visto en la segunda película, que pierden a un hijo. Siempre perder Sí, un hijo en una familia es un trauma difícil de asumir. sí, Y cómo, por eso yo pienso que los cuatro, por así decirlo, son hermanos. O sea, porque se unen sí, mucho, están muy unidos, aunque haya 2 adoptados, por así decirlo, que encima sí, te cierran la película, perdón por el spoiler, con la posibilidad de que haya un adoptado más, que ya prácticamente sí, sí, está, bueno, adoptada. sí, Entonces, sí. Bueno, o parecen Tom sea, Cruise y Angelina Jolie en sus viejos tiempos adoptando niños. sí, sí, básicamente, sí, 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 sí. Así, bueno, de eso va un poco, de eso va un poco el rollo con esta familia, básicamente. O sea, pero bueno, sí es que al final sí que es verdad que son al final personajes que te los van dando para que tú los acompañes en un viaje a lo largo de toda una saga de películas. O sea, y eso creo que mola bastante, ¿sabes? Sobre todo a los que somos fans, o sea, los fans que hemos conectado con esta saga, con esta historia a todos los niveles. O sea, nos emociona la idea de estar emprendiendo toda una aventura y todo un viaje con estos personajes, o sea, y que estén con nosotros durante tanto tiempo como en su momento, pues Harry Potter estuvo mucho tiempo con todos nosotros, o sea, con todos los frikis y con todos los espectadores durante 10 años cuando hicieron las películas cuando hicieron las películas. Bueno, también en su momento cuando hicieron los libros, o sea, hace falta decirlo también, o sea, pero ya me entiendes, ¿no? Así muchos que descubrimos a Harry Potter con las películas, pues nos sentimos acompañados por Harry Potter durante 10 años en la saga de películas. Y también, por ejemplo, con los personajes del Señor de los Anillos en 3 películas y así, y con Star Wars igual, bueno, en general con todas las sagas, ¿sabes? Así, de las que por norma general somos frikis y de las que disfrutamos, o sea, por lo menos cada uno a su manera, así. Eh, y es eso, ¿sabes? O sea, y además que también, pues, al final, también al final una familia y unos personajes que ves crecer y que crecen contigo. Bueno, sobre todo, yo sí que siento, por ejemplo, muy especial en mi caso, que yo he crecido prácticamente con estos personajes y, o sea, he crecido con el viaje con estos personajes
porque la primera se estrenó en diciembre de 2009, la primera Avatar se estrenó en diciembre de 2009 y, y yo tenía 15 años en aquel momento, o sea, y entonces cuando estrenaron la segunda, que fue en diciembre de 2022, yo siento que he crecido con estos personajes. Luego ahora se ha estrenado la tercera en diciembre de 2025 y he seguido creciendo con estos personajes, y cuando estrenen la 4 y la 5, si las estrenan en un futuro cercano o lejano, depende de cómo vaya la historia para realizar estas películas, eh, pues los actores ya habrán pegado el estirón, ya habrán pegado un cierto estirón, sobre todo los niños ya han pegado un estirón de la leche, y Bueno, entonces habré crecido menos la que hace de Kiri, que también. no hace falta pegar un Ya, estirón. es verdad, no le hace falta pagar un estirón porque ya es suficientemente mayor, ¿sabes? Pero a Así, mí pero bueno, me parece muy guay que hayan elegido a la misma actriz porque sí, se estudia también, o sea, hay como muchas subtramas, la trama de que es un clon. sí, Y dice, o sí, sea, toma spoiler, perdona otro. Y entonces me mola cuando contesta, joder, si ya era un bicho raro, al saber esto me siento más bicho raro. Y le salta la abuela, dicen, para nada, dice, eres la persona más especial que hay en Pandora. Nada de sí. bicho Eres raro. la, eres, eres la hija de Iwa, que bueno, que es que de todas maneras, o sea, la revelación del misterio del origen de Kiri en esta tercera película, claro, te lo resuelven ya y estaba cantado cómo iba a resolverse. Ahora bien, la evolución el progreso del personaje de Kiri o sea, todavía ha de pasar por algo mucho mayor, porque ya conocemos, ya nos han revelado el misterio de su origen, pero es que tiene un propósito todavía mayor porque, por lo que dicen de que Iwa tiene un plan para Kiri, y además se supone que Kiri tiene que llegar a un punto en el que va a ser el personaje más poderoso de toda la saga sin ninguna discusión. Porque claro, es que tiene unos poderes y unas habilidades especiales, tiene una conexión especial con Eiwa, o sea, y entonces algo todavía, bueno, sobre todo termina la película siendo un personaje tremendamente poderoso, ¿sabes? O sea, tan poderoso que se ventila unos cuantos ya y los deja hechos mierda, ¿sabes? Hombre, es que Al es un final de la poco primera película. el Jesucristo de esta saga. O sea, El ha Jesucristo, sido sí, es concebido por el Jesucristo. Espíritu Santo, tiene Sí, conexiones con Dios. O sea, es sí, Jesucristo, literalmente. sí, sí. Sí, sí, ese es Jesucristo. Y entonces así, y bueno, Sigourney Weaver decía que en la 4 y la 5 iba a ser aún más importante, y, o sea, lo cual quiere decir, es que todavía no hemos visto Y sin nada de esta necesidad de chica. coger un arco ni una flecha, ¿eh? Cuidado, que eso también es También, ¿eh? importante. O sea, Que siempre va y del rollo tampoco, pacifista, de ya sí, no quiere meterse en sí, movidas. ya. Sí, sí, sin coger un arco ni una flecha y tampoco sin coger un arma, ¿eh? Que por lo menos se sirve de un cuchillo, pero es que sin necesidad de usar el Y cuchillo, cuándo ni coge el siquiera. cuchillo? ¿Y cuándo se pone ya seria y le va a decir a Iwat, tú y yo tenemos que hablar y tal? Cuando está su familia en peligro. O sea, tiene también muy Sí, arraigado el tema de la familia, que a mí eso es lo que más me sí, gusta de esta saga también. O sea, cuando, sí, y no tanto Jake y Nekiri, sino sus hermanos. O sea, con la sí. pequeña, que es un poco la que más desapercibida pasa, está todo el día de juntas. O sea, Ya, sí. Sí, bueno, o sea, es que claro, sí, está. En todas las familias siempre tiene que haber una niña pequeña, ¿sabes? Así que bueno, que ni pincha ni corta, básicamente, ¿sabes? Así, pero pero. que es el recurso para futuras pelis tener otro personaje que desarrollar. O sea, está como un poco en la Exacto, reserva, sí. está como un poco en el banquillo. Sí, sí. Prepárate que saldrá a jugar, o sea, indudablemente. Sí, 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 sí. Sí, bueno, es que además también la actriz de la pequeña Tuk ya ha crecido muchísimo, ¿sabes? O sea, en lo que es ahora mismo, ¿sabes? Después de hacer estas películas, porque, o sea, la segunda y la tercera se rodaron en 2017 a la vez prácticamente, o sea, y ya llevan ya hace unos añitos de eso, ¿eh? O sea, Ujú. entonces ahora mismo es la que más ha pegado el estirón y más cambiada está de todos los chavales, ¿de acuerdo? El resto de chavales todavía también tienen también cambios sustanciales, pero la pequeña es la que más ha cambiado, ¿sabes? Del estirón que ha pegado, ¿de acuerdo? Y entonces, o sea, ahora mismo como ha crecido mucho más, o sea, puede tener un rol todavía mucho mayor,
¿de acuerdo? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que también decía Cameron que, a ver, habían rodado parte de la cuarta ya, o sea, pero, o sea, el primer acto, pero luego después, o sea, para cuando vuelvan a rodar y terminar Avatar 4 y 5, en la cuarta va a haber un salto temporal de 8 años y entonces ahí sí que se va a reflejar el cambio de edad y de apariencia de los personajes. O sea, de los chavales sobre todo, de los niños. O sea, y eso lo vamos a ver. Y otro personaje que también quiero comentar, que parece que nos hemos olvidado de él, es el mayor, el hijo mayor. El hijo Que mayor. es, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Bueno, pero ¿de cuál hablamos? ¿De Neteyam o de Loak? O sea, porque Loak es el mediano. De Loak, el O que está sea, vivo. El otro, Loak, el que está vivo, sí. el otro Sí, de está ya un Loak, poco sí, F. Loak el mediano. Pero Sí, precisamente eso Loak, es Loak, lo que también representa un poco su historia, ¿no? Esa culpabilidad sí, de que su hermano quizás está fallecido por sus decisiones, sí, y cuando se conecta con Aiwa y le habla a su hermano y le dice, oye, que bro, que no tuviste la culpa, que son cosas que pasan, que los malos son otros, no sé qué, no sé cuánto, y luego sí. que se acaba convirtiendo también a su modo en un líder con los Tulkun. Ujú. Sí, exacto, sí, sí. Bueno, y eso, claro, sí, o sea, o sea, fíjate, claro, eso teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que siempre lo habían tenido como un paria por su descendencia humana, porque claro, está el detalle de que los Navi puros tienen 4 dedos en las manos, ¿de acuerdo? Así, Ujú. fíjate cómo lo amplifico, que bien lo ejemplifico aquí, ¿no? Pero luego los avatares y los Navi con rasgos humanos tienen cejas y tienen 5 dedos. De hecho, claro, es que en la segunda lo puntualizaron muchísimo así. O sea, claro, Kiri y Loak son mestizos. O sea, son medio Navi y medio humanos. Y eso lo puntualizaron muchísimo en la segunda, por ejemplo, cuando el coronel atrapa a los niños por primera vez y ve que una tiene 5 dedos, así que es mestiza, que claro, o sea, eso les sirve para saber que son los hijos de Jake Sully, prácticamente a quien están buscando para atraparlo y para justiciarlo, prácticamente. Para justiciarlo por sus crímenes supuestos contra la humanidad. Sí, por traidor. Y por traidor, sí, básicamente. Y que iba a decir que se me ha ido por completo así. Bueno, Loak, que también, o sea, pues eso, eh, siente la presión de intentar estar a la altura de su padre, pero su padre no le valora como valoraba a su hijo mayor, sobre todo también porque Loak tenía tendencia a correr muchos más riesgos y a ser más alocado que su hermano mayor. Y al final, pues claro, al final al final de lo tan alocado que está, o sea, y lo tan atrevido que es lo que termina favoreciendo a todo el mundo de convencer a los Tulkun de que luchen, de que luchen ahí en la batalla final, así todos se unan para combatir a los humanos en esa hiper mega batalla final. Así que mola porque junta a, a Navi del bosque y Navi de los bosques y Navi del agua contra los humanos y contra el clan de la ceniza. Y que pasa también, o Pues ahí es sea, un mismo. de estar, por así decirlo, cuidando a las mujeres y a los niños, a que Jake le diga, Sí, tú detrás de mí, cúbreme el culo. sí, sí, es verdad, sí, sí, totalmente. O sea, además, lo que él estaba esperando, ¿sabes? Y luego también, así que luego también el mismo la lía parda pegando, el mismo la lía parda pegando tiros de aquí para allá, ¿sabes? Así a los enemigos. Ahí, fíjate, que tantas ganas que tenía de usar un fusil, pues por fin lo usa al final de la película. Y encima que lo usa bien el cabrón, ¿sabes? Sí, sí, Y muy porque guay. tiene un poco la mejor herencia de los dos mundos. O sea, Sí, la destreza cazador y de utilizar pues sí, monturas como un Banshee o como otro tipo de bicho, para, por sí, así decirlo, buscarse las habichuelas, porque al final son pueblos un poco indígenas que para comer tienen que cazar.
Y, sí, y luego pues sabe que su padre era marine, que pues eso tiene muchos condicionantes y mucha, sí, como es tener muy estricto la cadena de mando, ¿no? Y las órdenes son las órdenes, sí, aunque no estés de acuerdo con ellas. ya, Y claro, entonces está bien desarrollado en ese momento. Sí que es verdad que como es una familia con muchos miembros, quizás en ocasiones desaparece, pero creo que en esta última película también ha ido como creciendo sí, y veremos también qué le deparan las próximas pelis, porque sí, yo lo comparo un poco, no sé si tú obviamente no tiene nada que ver, con la serie de Vikingos y con lo que pasó con Ragnar y sus hijos, ¿no? Que todos querían como emular al grandísimo Ragnar y todos estaban con esa presión, pero cada uno tenía una historia y encima molaban mucho las historias que tenían cada hijo, aunque algunos estuvieran un poco más de la cabeza que otros. Y aquí lo vamos a ver también, ¿no? Cómo se van a ir desarrollando los hijos, tanto en conjunto, en familia, como individualmente. sí. Sí, 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 totalmente. O sea, también aparte que, claro, es que ya la segunda película, ya la segunda película ponía como muchísimo más el foco en los hijos que lo que ponía en Jake y Neytiri. O sea, porque, claro, o sea, una de las quejas que recuerdo que hubo con la segunda película es que Jake y Neytiri pasaban a un segundo plano, ¿de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, o sea, porque Jake Sully y Neytiri, donde más brillan es al principio y al final de la segunda película, o sea, porque tienen las escenas de las escenas más importantes y las escenas más intensas al principio y al final de la película, pero es que como que el desarrollo de la película, de acuerdo, el nudo de la película, de la segunda película, por así decirlo, se iba más al desarrollo de los hijos y era lógico porque eran los personajes nuevos que tenías que presentar y los que tienes que desarrollar, tienes que definirlos, ¿sabes? Porque Jake y Neytiri ya bastante desarrollo que tuvieron conjuntamente en la primera película. Luego sí que es verdad que ya pasa que en la tercera, como ya tienen desarrollados a todos los personajes importantes de la primera y la segunda película, pues como que la tercera película se siente una experiencia mucho más coral, o sea, todos tienen la misma importancia, todos tienen el mismo peso y todos están desarrollados al mismo ritmo. O sea, sobre todo también como que llevan a todos los personajes al mismo nivel de tensión emocional, al mismo nivel de intensidad dramática, o sea, para que, o sea, sobre todo en un ritmo increciendo de que van de una cosa más íntima, van de una cosa más íntima a una cosa mucho más grande, mucho más épica y grandilocuente y explosiva, como lo que se ve al final de la película. Sí, esa implicación y esa voluntad de luchar y de ganar en una guerra y esa voluntad también de luchar por sobrevivir y por mantenerse unidos. O sea, a mí ciertamente me ha transmitido siempre muchas vibras eso de Star Wars y sobre todo también, por ejemplo, de pelis de superhéroes como las de Marvel. Ahí también esa resiliencia que, que tienen los personajes en las películas de superhéroes de plantar cara a la adversidad ahí a puñetazos y a hostiazos si hace falta, a porrazos si hace falta. Eh, y creo, y bueno, es como la naturaleza más básica pero emocionalmente efectiva de la aventura épica y heroica, que bueno, que a mí siempre me ha molado y emocionado de niño y de adolescente y me sigue emocionando hoy en día, o sea, como espectador, como friki, como cinéfilo y como persona. Y tampoco nos podemos olvidar de Neikiri, que es, como dirían nuestros amigos de Exacto. Latinoamérica,
una mamaluchona, con todas las letras. Que Sí, incluso, exacto, incluso sí, sí, estando herida y estando un poco en las últimas, no duda ya, en ir a la batalla a la primera, etcétera. sí, Y su sí, pelea con la líder de los de la ceniza también está muy guapa. sí. Sí, bueno, que tiene varias peleas, de hecho. Bueno, o sea, todos, yo cada día veo a mucha más gente, de acuerdo, poniéndose, yo cada vez veo a mucha más gente poniéndose de acuerdo, en que objetivamente Neytiri es el mejor personaje de toda la saga. Y además también las secuelas nos están enseñando pruebas irrefutables de que es el mejor personaje de la saga, porque desde la primera película, ya desde el punto de vista visual, era el mejor personaje. O sea, siempre ha sido, en la primera siempre ha sido un personaje magnético que encandiló a los fans y a los espectadores. Y bueno, en la segunda, en el resto de Tiene películas, un sigue puntito de furro, sí, cuidado, Tiene un puntito de sí, furro. sí, sí. Bueno, ¿quién no tiene un puntito de furro ahí? Pero sí es verdad que tú la ves y tú quieres apelucharla, así, todo eso. Bueno, también cuando Bueno, a sufre pelucharla, quieres cuidado, cuidarla. que Sí, tiene un carácter que sí, es de la mainera. sí. Yo reconozco que yo me estoy columpiando con algunas cosas de las que digo porque, claro, o sea, es que tú puedes empatizar con ella, pero también tienes que tener cuidado con ella porque es la más fiera, es probablemente la más fiera de todos los navios. O sea, bueno, si al final de la segunda película, cuando matan a su hijo mayor, o sea, y tiene ese ataque de rabia contra los humanos que se carga a Tokiski, ¿sabes? O sea, con rabia, ¿sabes? Así también la rabia hasta el punto de destrozar su propio arco, ¿sabes? El arco de su padre, además. Pues, o sea, bueno, además eso es un momento que da miedo, o sea, prácticamente, o sea, ese es un momento que da muchísimo miedo, ojo, cuidado. Sí, que no Em, quieres encontrártela en un eh, callejón oscuro. sí, no, exacto, en un callejón oscuro, sobre todo cabreada. O sea, pero es que en cada película es un personaje que se va volviendo cada vez más badass, básicamente. O sea, que es un personaje que creo, es un personaje que por lo menos en mi opinión está recogiendo muy bien el testigo de mujeres badass en el cine de James Cameron como la Teniente Ripley y Sarah Connor. De acuerdo, o sea, y creo que en esta tercera película se sale muchísimo más que nunca de siendo un personaje completamente badass, sobre todo pues con la cantidad de enfrentamientos que tiene con el clan de la ceniza, ¿sabes? Con la líder del clan de la ceniza, Barán. O sea, que bueno, que también ese ha sido uno de los selling points de la película, o sea, la pelea de gatas entre Neytiri y Sí, porque Barán. tienen un rollete felino, ¿verdad? También. Sí, pero es que también porque tanto Jake Sully y Neytiri como Quaritch y Barang, o sea, tal y como lo vemos en esta película, son unos personajes paralelos en el sentido de que, o sea, de que unos son luz y otros son oscuridad. O sea, el personaje de Quaritch está siguiendo un camino paralelo al viaje de Jake, pero siguiendo un paralelismo oscuro y más agresivo. O sea, ¿Por qué es o sea, en Vegeta? la segunda. ¿El qué? Que Quaritch es Vegeta. Malich es Vegeta, pues sí, puede ser. Pero también es que también creo que lo podría asemejar un poco a Anakin Skywalker. O sea, si Jake Sully sigue un viaje luminoso como Luke Skywalker y Quaritch, el coronel Quaritch, sigue un viaje paralelo al viaje de Jake Sully, el Quaritch azul, el Quaritch azul estamos hablando.
desde la segunda película está siguiendo un viaje paralelo al viaje de Jake, en el sentido de descubrir el mundo de Pandora y asemejar el mundo de Pandora y la cultura de los Na'vi, pero de una manera mucho más oscura y retorcida. Y ahora hemos visto en esta tercera película el punto de que, igual que Jake Sully se enamoró de una nativa, que es Neytiri, Quaritch se ha enrollado y enamorado de una nativa que además comparte su misma maldad, su mismo rollo y su misma fascinación por la destrucción y por el fuego, ¿sabes? O sea, Bueno, hasta que dejen de tener esa fascinación, que yo estoy convencidísimo que ya, van a cambiar de también, bando. sí, Pero sí, 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 de hecho lo decían, que en las siguientes películas Quaritch podía seguir un camino de redención en el que al final acabara apreciando el mundo de Pandora, viendo el mundo de Pandora, claro, como Jake le yo dice, claro. quiero volver a Neytiri, que una Sí, subtrama que pasa un poco de puntillas, pero creo que es importantísima, es la relación mm, con Spider. O sea, que es que sí, no le aguanta, o sea, le odia hasta el punto de que en muchas ocasiones quiere acabar con él porque sabe del peligro que supone y luego como mm, acaba adoptándole casi como un hijo más. sí, Y sí, es o ella sea, porque la que frena a Jake cuando van a hacer este Abraham. sí, 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 cierto, sí, sí, literal, literal. O sea, a ver, o sea, es que em, el odio de Neytiri a Spider se justifica por el simple hecho de que es el hijo del coronel Quaritch, el hijo del hombre que destruyó el hogar de Neytiri y mató al padre de Neytiri al final y también mató a muchos de sus hermanos de clan, o sea, muchos de sus hermanos Navi en tantas batallas. Y entonces, o sea, al principio de la segunda película, todo el mundo parece saber que Spider, o sea, incluso Jake y Neytiri, todos saben que Spider es el hijo de Quaritch. Y entonces, como Neytiri lo sabe, pues bueno, pues por eso le tiene esa tirria, ¿no? Pero luego al final, claro, tanto en esta tercera película, sobre todo, Neytiri acaba viendo el espíritu bondadoso humano de Spider, tal y como lo vio también en Jake. O sea, en cierta forma, Neytiri también, la relación de Neytiri con Spider ha seguido también un cierto camino paralelo en tanto a la relación entre Jake Sully y Neytiri. O sea, porque claro, al principio de Avatar 1, Neytiri también pasaba de Jake y como Jake acabó demostrando su corazón, pues Spider también demostró su corazón en Neytiri y por eso le acaba aceptando, lo cual, que también a mí me parece una escena tremendamente preciosa, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que esa escena que hablamos del Abraham, para mí es una de las mejores escenas de la película, si no la mejor, una de las mejores escenas de la película, o sea, porque es muy potente a nivel emocional, o sea, sobre todo funcionando también como catarsis de los personajes y también como punto de inflexión en el desarrollo y la relación de estos personajes. Y, en fin, luego también, o sea, cómo está planteada y rodada y ejecutada. O sea, o sea, sencillamente creo que por sí sola hace que yo esté enamorado de esta película como como lo estoy de las otras dos películas y de toda la saga y de todo el universo en general. O sea, porque las emociones básicas y las sensaciones que a mí me genera esta saga, básicamente, o sea, solamente una palabra, la emoción, o sea, la emoción que a mí me transmite esta saga, esta historia y este universo y estos personajes. Pues creo que lo has resumido muy bien. Vamos a dejarlo por aquí porque tampoco quiero que se extienda mucho más. Hay muchísimos temas de los que hablar, muchísimos Sí, cosas de los arcos argumentales, de los personajes, sí, de las criaturas, de todo el universo. sí, Pero bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante extenso por estas tres pelis, que tenemos sí. muchas expectativas por que haya más material, Ujú, más sí, contenido.
Ujú. Y bueno, pues espero que hayas estado a gusto en este podcast, que Sí. lo hayas pasado bien. Ujú. Ujú. Y Sí, nada, sí. te pido por favor unas palabras también de cierre. Nada, pues bueno, o sea, que yo, pues muy, muy agradecido, ¿sabes? Así, por la oportunidad que me has dado de venir aquí a tu canal para hablar de este tema. O sea, que sí, evidentemente me lo he pasado muy bien, o sea, he estado muy a gusto, así, echando una tarde una tarde muy satisfactoria, muy tranquila, así, hablando así, pues bueno, felizmente y también respetuosamente y tranquilamente y cordialmente, ¿sabes? Así, bueno, y también, pues bueno, en clave de mucho disfrute, ¿sabes? Así, con mucho disfrute de un, de un tema como puede ser este, prácticamente, sobre todo si lo domino tan bien así como friki, como es el tema de esta saga, de este universo de Avatar de James Cameron. O sea que bueno, cuando quieren, siempre acaban recurriendo a mí, ¿no? Así, si me puede pasar que pueden recurrir mucho a mí cuando me quieren preguntar o cuando quieren hablar conmigo, me quieren preguntar cosas sobre esta saga y este universo. Y bueno, o sea, a mí si me dan la oportunidad de hablar de esto, o sea, en algún lado, pues bueno, pues siempre a mí siempre me interesa, ¿no? Así, a mí me gusta muchísimo compartir mis impresiones de estas pelis así, sobre todo con alguien bueno, que esté dispuesto a escucharlas, ¿no? Así, y luego también a comentar con interés, ¿no? Así, o sea, cualquier cosa relacionada con esta saga y con este universo. Así que por esa parte también yo te agradezco mucho que a mí me hayas ofrecido la oportunidad de venir a tu casa para hablar de esta saga que para mí como friki y como persona pues significa mucho. Para mí significa la vida y el mundo prácticamente. Bueno, pues ha sido un placer, Sully. Espero que no sea la última vez que apareces por nuestro canal. Y también, pues, a ver Claro, si volvemos a coincidir en alguna tertulia como hemos coincidido en el pasado, hablando de Star Wars, hablando sí, de Marvel o de lo mm, que vaya surgiendo, que, claro, que me encanta también la cantidad de conocimientos que tienes y cómo mm, lo transmites. Yo muy bien, quizás no entro tanto en profundidad en datos y demás, pero también intento compartir mi afición, porque al final yo creo que ya el mundo friki, entre comillas, no está tan mal visto como lo hubo en un pasado, ¿no? En ser un claro, friki, claro, pues ya todo el mundo, si no es de avatares de Star Wars, sino de Marvel, sino de Batman, sí, sino de cualquier cosa, sí, ya es cultura, exacto, cultura pop, ¿no? Por así sí, decirlo. sí, Y ya no además está tan prueba de ello es que estigmatizado, siguen claro, saliendo universos, siguen saliendo cosas que nos hacen ir como locos al cine en masa, con mucha expectación por lo que nos tienen sí, que ofrecer y lo sí, disfrutamos. Y para mí, ir al cine es eso. O sea, yo no sí, busco grandes historias ni guiones súper profundos, etcétera, etcétera, que luego nos estamos dando cuenta que quizás entre tanto efecto especial pasan desapercibidos o se ujú, menosvalora algo que, pues, que tiene más profundidad de la que parece. Y eso está muy guay también. sí, Y si funciona es por algo, es sí, porque está muy trabajado, exacto, porque bebe de muchas fuentes, sí, tanto de la filosofía como del cine, como de la cultura, que sí, también se nos ha quedado en el tintero muchas culturas que han formado, ¿no? A estos navis, etcétera, sí, etcétera. exacto, sí, Y al final mola también compartirlo con gente que tiene los mismos gustos y las mismas aficiones que tú, ¿no? Así que yo exacto, volvértelo sí. a agradecer y a los chavales y a las Ujú. chavalas que han llegado hasta esta parte del vídeo, pues también agradecérselo. Y si os ha gustado, por favor, dejad un buen like, que siempre ayuda, suscribirse si no lo estáis, no olvidéis activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós.